Mi padre me desheredó por negarme a continuar con su negocio familiar. Años después, quiso que lo salvara de la bancarrota y descubrí que nunca dejó de querer controlarme. Mi historia es más parecida a mirar una casa que se prende fuego lentamente mientras los que viven ahí dicen que todo está bien. Tengo 32 años. Vivo solo en un pequeño apartamento en las afueras de Manchester, Inglaterra. Trabajo como desarrollador freelance, nada glamuroso, pero me paga lo justo como para cubrir mis gastos y darme el lujo de ignorar correos que suenan a órdenes. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que mi vida estaba prácticamente escrita por alguien más. Por mi padre, principalmente. Él tiene un negocio familiar que, según él, es un legado de generaciones. Pero eso es una gran mentira contada tantas veces que él mismo se la creyó. En realidad, empezó con mi abuelo y solo llegó hasta mi viejo. Un negocio de construcción, contratista general, reformas, demoliciones, lo de siempre. Nunca fue una gran empresa. Solo un camión, 3 o 4 empleados fijos, y trabajos que se movían entre recomendaciones y algún contacto viejo que no encontraba a alguien más barato. Lo que sí era constante, era la exigencia de que yo tenía que continuar con eso. Desde que tengo memoria. No importaba que a mí me interesaran los ordenadores, que a los 11 años desarmara un viejo equipo solo para volver a montarlo, o que pasara horas leyendo foros de programación. Nada de eso contaba. Cada vez que trataba de hablarle de lo que me gustaba, él tenía una frase lista: la familia no se escapa de su deber. ¡Qué poético! Para él, mi futuro estaba decidido. Desde los 16, empecé a ir con él a los trabajos los fines de semana. Pintar paredes, cargar sacos, clavar madera. A veces con clientes que te trataban como si fueras un mueble con patas. Mi padre decía que eso me iba a hacer hombre. Cuando cumplí 18, ya me había dejado claro que quería que dejara los estudios después de la secundaria y empezara a tiempo completo con él. Yo, claro, no lo hice. Postulé para una universidad, entré, y me mudé a una residencia estudiantil en Birmingham. Fue la primera vez en mi vida que respiré hondo sin sentir que alguien me apretaba el pecho. También fue el principio del corte. Mi padre me dejó de hablar por casi 3 años. 3. Ni en Navidad. Mi madre, que siempre fue más pasiva que otra cosa, apenas si me escribía para saber si necesitaba algo o si seguía vivo. El mensaje era claro: yo me había ido del guión. Ellos no sabían qué hacer conmigo. Mientras yo me mataba por mantenerme con trabajos de medio tiempo y estudiar algo que de verdad me llenaba, él seguía con su empresa, hablándole a todo el que quisiera escuchar que su hijo se creyó mejor que su sangre. Terminé mi carrera, empecé a trabajar en Londres con una empresa pequeña y eventualmente decidí volver a Manchester, pero no a la casa de mis padres. Alquilé un departamento, viejo, mal aislado, pero mío. No quería deberles nada. Me había enseñado eso en carne viva: cualquier cosa que te dan, después la usan como cadena. La reconciliación, si es que puede llamarse así, vino porque mi madre se enfermó. Nada terminal, pero lo suficiente como para hacerlos necesitarme de nuevo. Una vez, después de una consulta en el hospital, mi padre me pidió ayuda para arreglar un problema en su web empresarial. Fue como si no hubieran pasado 10 años de distancia, como si todo el desprecio, las frases de deshonra y los silencios crueles nunca hubieran existido. Me habló como se le habla a un empleado. Ni un gracias cuando lo ayudé. Solo un deberías haber hecho esto antes. Y ahí empezó la nueva fase de todo esto. Mi padre necesita ayuda. Su negocio se está desmoronando porque ya no hay tantos contratos, la competencia es feroz, y él no sabe ni usar un Excel. Pero ahora el hijo traidor resulta útil. ¿Y saben qué es lo peor? Que una parte de mí quiere decir que sí. Que tal vez, ayudarlo, sea una forma de cerrar la herida, de sentir que algo cambia. Pero otra parte, una parte más grande, no puede olvidar que me desheredó. Literalmente. Lo supe por un primo que vio el testamento. Quitó mi nombre. Dijo que si no quería ser parte del negocio, tampoco sería parte de su familia. A veces pienso que si todo esto hubiera pasado en otro país, en otra cultura, podría haber escapado sin culpa. Pero acá, en estos pueblos donde la gente todavía cree que la familia es algo sagrado aunque te destruya, todo se siente como una traición al revés. Como si yo fuera el malo. Y lo que viene ahora no lo sé. Porque hace 3 días me llamó por primera vez sin que fuera por un favor técnico. Me dijo que necesitaba hablar conmigo en serio, que era urgente, y tengo miedo de lo que va a pedir. Porque por dentro, no sé si estoy listo para volver a esa casa. A ese mundo. Fue contra mi instinto, contra ese nudo seco que me agarra la garganta cuando pienso en esa casa. No sé si fue curiosidad, debilidad o el hecho de que una parte podrida de mí todavía quiere entender por qué él es así. Pero tomé el tren hasta su barrio, me bajé unas cuadras antes de la casa, como hacía cuando era adolescente, y caminé el resto con las manos en los bolsillos, como si eso me pudiera proteger. La casa está igual. No hay nada más deprimente que ver un lugar congelado en el tiempo cuando vos ya no sos el mismo. Los mismos ladrillos, el mismo jardín mal cortado,
las mismas sillas de plástico descoloridas por el sol en el porche, la camioneta de la empresa estacionada al costado, con el logo casi borrado. Toqué el timbre y esperé. Ni una emoción en el pecho. Ni odio. Solo agotamiento. Abrió mi madre. Me miró con esa mezcla de alivio y vergüenza que tiene desde hace años. Me saludó con un beso rápido en la mejilla y me hizo pasar. Ni una palabra más. En la cocina estaba él, mi padre. Más flaco, más encorvado, pero con los mismos ojos de juez que usaba cuando me explicaba cómo se hacen las cosas en esta familia. No me ofreció café, ni agua, ni asiento. Solo apuntó con la cabeza hacia la mesa y dijo: «Tenemos que hablar de la empresa». Y yo me senté. Porque una parte de mí ya estaba harto de escapar, y otra sabía que necesitaba escuchar, aunque fuera para decirle que no en su cara. Me explicó, con su tono habitual de «yo soy el único que sabe», que las cosas se habían complicado, que había perdido 2 contratos grandes, que los empleados se habían ido, menos uno, que las cuentas estaban al borde del colapso, que necesitaba tecnología, modernizar el negocio, y que, en pocas palabras, necesitaba que yo tomara el mando en esa parte. Al principio me reí. Literalmente. Una risa seca, fea, sin gracia. ¿Yo, tomando el mando de su empresa? La misma empresa que usó para echarme en cara cada una de mis decisiones, que me quitó del testamento, que fue su excusa para tratarme como si no tuviera derecho a mi propio camino. ¿Ahora quiere que yo la salve? Pero no se inmutó. Me miró como si no entendiera qué tenía de gracioso. «Estás en edad de asumir lo que te corresponde», dijo, como si no supiera cuánto veneno hay en esa frase para mí. Le pregunté si esto significaba que cambiaría algo, si estaría dispuesto a reconocerme como socio, si pensaba reparar lo que había hecho. Se quedó callado, desvió la mirada, y ahí supe que no, que para él esto no era una reconciliación, era pragmatismo. «Necesita ayuda. Punto. Yo tengo las herramientas. Punto». Pero cambiar su visión, admitir su error, abrir la puerta a algo más que una relación funcional, no estaba en su lista. Me levanté. Le dije que no pensaba ser el parche de su naufragio, que si quería que trabajáramos juntos, tendríamos que empezar por otro lugar. Y le pregunté, sin rodeos, si pensaba modificar su testamento. Él dijo que eso no tenía nada que ver. Y yo me fui. No hubo gritos, ni insultos, solo una conversación de piedra. 2 personas que, en teoría, son padre e hijo, pero en la práctica son 2 desconocidos con cuentas pendientes. Caminé de vuelta a la estación como en trance, con la sensación de haber cerrado un ciclo, pero también de estar entrando en otro más complicado. Porque algo me quedó claro en esa charla: él no se va a detener. Va a seguir buscando formas de arrastrarme a su mundo, usando la culpa, la necesidad, la familia como palanca. Y yo, por más que haya construido mi vida lejos de todo eso, todavía tengo grietas. Lo más jodido de crecer en una familia así no es el dolor. Es que ese dolor se normaliza. Aprendes a vivir con él, a tragártelo. Y cuando por fin lo sacas, no sabes qué hacer con el vacío que deja. Ahora estoy de vuelta en mi apartamento, la laptop abierta, el teléfono en silencio, la cabeza girando. Mi madre me escribió hace un rato. Solo dijo: «Tu padre no lo va a decir, pero está desesperado. Sé que no se lo merece, pero si puedes hacer algo, hazlo por nosotros». Nosotros. Ella también fue parte. No lo olvido. La complicidad silenciosa. La forma en que miraba al piso cuando él me humillaba. La forma en que me pedía que no lo hiciera enojar. No fue tan directa como él, pero fue parte. Y aún así, me parte el pecho ese mensaje. No sé qué voy a hacer. Pero algo tengo que decidir pronto. Él no va a esperar. No dormí bien esa noche. No por angustia ni por culpa, aunque eso también estaba ahí, latiendo bajo la piel, sino por esa rabia silenciosa que aparece cuando uno se da cuenta de que lo están manipulando, otra vez. Y no por un desconocido o un jefe, sino por alguien que supuestamente te crió, que se suponía que te protegía del mundo, no que te empujara hacia el fuego con la excusa de hacerte fuerte. Estuve toda la madrugada dando vueltas en la cama, pensando si valía la pena meterme de nuevo en ese mundo, porque no era solo arreglar una web o un sistema de pagos, no. Eso ya lo había hecho una vez. Esto era meterme de lleno en la empresa, en su estructura vieja, oxidada y llena de reglas que nadie se atreve a cuestionar. Era meterme con su nombre, su visión, sus métodos. Era, en algún sentido, convertirme en parte del mismo sistema que me rompió. Y sin embargo, me levanté, preparé café, abrí un documento en blanco y empecé a anotar ideas. No para él, para mí. Quería ver si, en algún universo posible, yo podría hacer que ese negocio funcionara de otra manera, de una forma limpia, con herramientas reales, sin gritarle a nadie, sin poner a un chico de 16 años a cargar sacos como castigo por no seguir órdenes. Pensé en automatización de presupuestos, en formularios online, en marketing real, en contratar gente con contrato, no a dedo. Pensé en cosas que él jamás consideraría. Y ahí me di cuenta,
Tal vez no se trataba de salvar su empresa. Tal vez se trataba de ponerla patas arriba, de refundarla desde el fondo. No para él, para mí. Para que, si algún día esa empresa sigue existiendo, no tenga su forma ni su olor. Claro, eso suponía una cosa, él tenía que salir del medio. Y ahí estaba el nudo, porque mi padre no era de los que sueltan el poder. Nunca lo fue. Cuando trabajaba con él en verano, recuerdo que ni siquiera me dejaba tomar decisiones sobre qué herramienta usar. Si yo agarraba la sierra circular, él decía que era mejor la otra. Si medía un muro y le decía la cifra, él iba y lo remediría, como si yo fuera un idiota que no sabe contar. Ese es el tipo de persona que me está pidiendo ayuda. Aún así, le mandé un correo. No quería llamarlo, ni aparecer por sorpresa. Le escribí lo más frío posible, como se le escribe a un cliente. Le dije que, si quería que yo participara, tenía que estar dispuesto a ceder, que el modelo actual no funcionaba, y que yo solo me involucraría si podía proponer cambios sin tener que pedir permiso para cada paso, que necesitaba acceso a las cuentas, a los contratos, y a todo lo que hasta ahora se había manejado en confianza con su viejo amigo contador, que no iba a meterme solo para maquillar un cadáver, que necesitaba control. Respondió 4 horas después. Fue un correo breve, seco, casi insultante en su tono: vení mañana a casa. Hablamos en persona. Pero si vas a venir con aires de jefe, ni te moleste. Ahí estaba. ¿El viejo? ¿Intacto? Incapaz de aceptar que alguien, especialmente yo, le pusiera límite. Y no sé por qué, pero fui. No por él, sino porque quería verlo a los ojos cuando le dijera que no, que ya no tenía poder sobre mí. Entré a la casa y ya estaban los dos en la cocina. Él sentado con cara de guerra. Mi madre con una taza en la mano, fingiendo que no se daba cuenta de la tensión. Me ofrecieron asiento, pero me quedé de pie. Bueno, ¿vas a ayudar o no?, preguntó él, sin rodeos. Le dije que no. Que con esas condiciones, no. Que si quería que yo hiciera algo, tenía que dejarme hacer. Con libertad. Con responsabilidad. Con mi forma. Y ahí explotó. Dijo que lo que yo quería era quedarme con todo. Que yo siempre fui un desagradecido. Que ni siquiera sabía si era buena idea dejarme entrar de nuevo, con lo poco que confiaba en mí. Que seguro venía a meter cambios para después venderlo todo y dejarlo sin nada. Y por primera vez en mi vida, no me quebré. No sentí la necesidad de justificarme, ni de gritar. Solo lo miré fijo y le dije, palabra por palabra: no necesito quedarme con nada. Ya me quedé sin vos una vez, y sobreviví. Ahora es tu turno. Me fui, cerré la puerta. Y no miré atrás. En la estación, mientras esperaba el tren de regreso, me llegó un mensaje de mi madre: te admiro. Aunque no lo diga, él también. Lo borré sin responder. Porque no estoy para halagos a medias ni para curitas sobre heridas abiertas con cuchillo. Estoy cansado. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, estoy en paz. Porque decir que no, cuando toda la vida te enseñaron a tragar, se siente como respirar por fin aire limpio. No sé qué va a pasar ahora. Pero esta vez, lo que venga lo elijo yo. Pasaron 3 semanas desde ese último no. Pensé que me escribiría, que insistiría, que buscaría alguna forma torcida de ponerme otra vez contra la pared. Pero no. Nada. Silencio. Y no sé si eso fue un castigo o un descanso. Lo que sí recibí fue un mensaje de texto, pero no de él. Me lo mandó su contador, un tipo que yo conocía desde chico, porque siempre venía a casa en las cenas de fin de año. El tipo que mi padre trataba como si fuera parte de la familia, aunque a veces hablaban de cosas a puertas cerradas y cuando salían, él tenía esa expresión incómoda como si hubiera presenciado algo que no quería saber. El mensaje era escueto: me gustaría hablar contigo. No es sobre tu padre. Es sobre el negocio. Lo llamé al día siguiente. Me dijo que necesitaba verme, que lo que me iba a contar no podía estar por mensaje, y que era algo que seguramente yo tenía derecho a saber. Nos vimos en una cafetería en el centro de Manchester, cerca de la estación Oxford Road. Lugar neutro. Ni muy elegante, ni demasiado informal. De esos donde nadie escucha lo que decís, aunque hables en voz alta. El tipo tenía cara de cansancio, o de culpa. Me saludó con una mano floja, se sentó, pidió café y fue directo al grano. Tu viejo está al borde de la bancarrota. Lo miré sin sorprenderme. Ya lo suponía. No, me refiero a que si no consigue un contrato en los próximos 30 días, pierde todo. La camioneta, las herramientas, la casa, incluso la propiedad donde está registrada la empresa. Todo está hipotecado. Ahí sí se me congeló un poco el pecho. ¿La casa también?, asintió. Me explicó que mi padre había pedido un préstamo hace 2 años para renovar toda la estructura del negocio, que había invertido en maquinaria nueva, en un software que ni sabía usar, y que luego, cuando no pudo sostener los pagos, puso como garantía la casa. Temporalmente, le dijo. Pero ahora los plazos se agotaban. Y no es solo eso. Hay denuncia. 2 clientes amenazan con llevarlo a juicio por incumplimiento de contrato. Y no tiene cómo pagar indemnizaciones.
El seguro apenas cubre una parte. Si se activa todo al mismo tiempo, puede terminar en la calle. Yo no sabía qué decir. Una parte de mí quería reírse con cinismo. Otra parte, más silenciosa, sentía algo que no quería sentir, pena. Por él, por mi madre, por la idea de una familia que se desmorona como una estructura mal hecha. ¿Y por qué me contás esto a mí? Le pregunté. Bajó la mirada. Y dijo algo que no esperaba. Porque antes de que todo esto explotara, él cambió el testamento de nuevo. Te volvió a incluir. No te lo dijo. Y yo no debía decirlo tampoco. Pero creo que tenés que saber en qué te estás metiendo si volvés a tocar algo de este negocio. Me quedé en silencio. Lo hizo después de que lo ayudaste con la web. No dijo nada explícito. Solo vino a la oficina un día y me pidió rehacer los papeles. Te puso como heredero principal. Dijo que era por si algo pasaba. ¿Y mi madre? Ella figura como copropietaria de la casa. Pero no del negocio. Terminé el café sin mirar al tipo. Me levanté, le di la mano y me fui sin decir mucho. Caminé como un autómata por Portland Street hasta que se me pasó el temblor en las manos. Entonces, no era solo que me necesitaba. Era que había apostado en secreto a que, llegado el momento, yo no lo iba a dejar caer. Me conocía tan bien que sabía que aunque lo odiara, aunque me hubiera hecho daño, esa parte rota en mí todavía era capaz de sentir responsabilidad. Y lo peor de todo, tenía razón. Esa misma noche, abrí una hoja de cálculo. Empecé a revisar los números que recordaba, lo que el contador me había dicho, lo que podía inferir por los contratos públicos. Había un patrón. Los trabajos más grandes, los que lo metieron en problemas, eran todos de hace poco. Y tenían un mismo error, presupuestos irreales. Mi padre había hecho lo de siempre, pero ahora en versión gigante. Había prometido cosas que no podía cumplir. Y sin embargo, había un proyecto que estaba por iniciar. Un contrato aún no firmado. Un cliente grande. Un supermercado que quería renovar una sucursal en el norte de la ciudad. El tipo aún estaba considerando ofertas. Si esa obra se concretaba y se hacía bien, podría darle aire. Pero si la firmaba y volvía a fallar, sería el último clavo en el ataúd. Le escribí. Sé del supermercado. Si firmas eso sin ayuda, te vas a hundir. Si querés que te salve, esta vez yo pongo las reglas. Tardó en responder. Lo hizo al día siguiente. Fue breve. Venite mañana a las 8. Firma a las 9. Vos hacés el plan. Y ahí estaba. Otra vez. Dentro del juego. Pero esta vez, no como hijo. Como el único que puede evitar que todo explote. Y eso, honestamente, me da más miedo que cualquier cosa que haya vivido con él. La mañana siguiente fue una mezcla de precisión y contención. Me desperté a las 6, me duché, desayuné sin hambre, me vestí con lo más neutral que encontré, ni traje, ni ropa de casa, algo que no diera margen para comentarios, y salí directo a la dirección que me mandó, una oficina pequeña, al fondo de un polígono industrial que se caía a pedazos, donde había una de esas salas de coworking disfrazadas de centro de negocios. Nada glamuroso, pero funcional. Llegué 5 minutos antes de las 8. Él ya estaba ahí. Traje sin corbata, cara de mal dormir, ojeras marcadas, papeles desordenados sobre la mesa de reunión. Cuando me vio entrar, no se levantó, solo movió la cabeza hacia la silla frente a él y dijo: ahí tenés todo. El contrato, los planos, los costos que mandé. Fíjate si sirve. Tomé los documentos y me puse a leer. El contrato era simple pero peligroso: penalizaciones por retrasos, retención de pagos si se superaban ciertos márgenes de gasto, y una cláusula final que decía, básicamente, que si no se completaba el proyecto dentro de los plazos, perdían el derecho a cobrar el último 20% del total. Eso era el margen de ganancia, lo que podía salvarlo, o hundirlo. Después leí su presupuesto. Estaba inflado en cosas absurdas y subestimado en otras fundamentales. Nada que no supiera. El hombre seguía haciendo lo mismo: prometer rápido, resolver después. Pero este tipo de cliente no era uno de barrio que te pagaba en efectivo y después desaparecía. Era una cadena. Una multinacional. Tenían abogados. Tenían auditorías. No iban a dejarlo pasar. Si firmas esto, le dije, levantando el papel, estás aceptando tu propia sentencia. Entonces hacelo vos, respondió, seco. ¿Me estás dando autoridad para decidir? Estoy diciendo que si vas a meterte, te hagas cargo. Eso no era lo mismo que ceder. Pero era lo más cerca que él podía estar de admitir que me necesitaba. Tomé mi mochila, saqué la laptop, conecté el cargador, y empecé a trabajar. Durante 3 horas ajusté las cifras, recoticé materiales, redibujé tiempos y recursos en un Excel que sí tenía lógica. Él no dijo nada. Me miraba de reojo, como si no entendiera del todo qué estaba viendo. Lo único que dijo fue: no tenés que hacer todo en un día. Si tengo, le respondí. Porque a las 9 firmas. Y si no vas con esto, perdemos. Esa palabra. Perdemos. Me dolió al decirla. No sé por qué la usé. Instinto, tal vez. Costumbre. Pero también porque, en el fondo,
Yo sabía que si él caía, no era él solo el que iba a arrastrar con él lo que quedaba de la familia, mi madre incluida. Y eso sí que no lo podía tolerar. A las 9:05 estábamos en la sala del cliente. El representante era un tipo joven, traje gris, sonrisa de vendedor, pero con los ojos fríos de quien sabe exactamente cuánto vale cada segundo de su tiempo. Revisó el presupuesto que llevamos. Hizo 3 preguntas. Una sobre materiales, otra sobre el calendario de trabajo, y una tercera sobre garantías de cumplimiento. Mi padre intentó responder la primera, pero se trabó. Yo lo interrumpí. La logística de materiales está tercerizada con empresas que operan bajo pedido semanal. Ya hablamos con ellas, y el flujo es viable sin costos extra. El calendario está diseñado con márgenes realistas de 3 días por etapa, y hay espacio para doble turno si hiciera falta. Y sobre las garantías, esta vez vamos a documentar todo en cada fase, incluyendo avances con foto y registro en línea. Transparencia total. El tipo asintió, miró a su asistente, y dijo, entonces avancemos. Mi padre firmó. Y ahí supe que ya no había vuelta atrás. Salimos de la sala en silencio. Recién cuando estuvimos afuera, en el estacionamiento, me habló. No te voy a agradecer. Pero sin vos no salía. No hace falta que agradezcas. Pero sí que no te metas, le dije, mirando directo al parabrisas de su camioneta vieja. Y así quedó. Él se fue. Yo caminé de vuelta a la estación. Durante el trayecto, recibí un mensaje de mi madre, me dijeron que ayudaste. Yo sé que no es justo. Pero gracias. No respondí. No podía. No porque no quisiera, sino porque ahora entendía algo más importante, no me había reconciliado con mi padre, y no lo iba a hacer. Lo que estaba haciendo era otra cosa. Era tomar el control de algo que me había aplastado toda la vida, y convertirlo en otra cosa. Esa noche, después de años, abrí una carpeta vieja en mi laptop que tenía esquemas de una idea que había archivado mucho tiempo atrás. Un proyecto propio. No para él. No para heredar nada. Para mí. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba huyendo de algo. Sentí que estaba empezando algo nuevo. No sé cómo ponerlo sin sonar cínico, pero después de unas semanas, quedó claro que él todavía no entendía que esto era un préstamo, no una reconciliación. Yo estaba intentando rescatar una estructura, no revivir un vínculo. Pero él seguía operando como si esto fuera una especie de retorno glorioso del hijo pródigo. Como si yo hubiera visto la luz y al fin aceptara que tenía razón todo este tiempo. No lo decía en voz alta, claro. Pero lo dejaba entrever con esos gestos suyos. Opinaba sobre cosas que ya no manejaba. Comentaba decisiones que no le correspondían. Llegaba a las reuniones sin avisar. E incluso, una tarde, cuando estábamos en una obra midiendo, le dijo a uno de los albañiles, este es mi hijo, el nuevo jefe, pero lo estoy entrenando yo. Me reí en su cara. En voz baja, pero me reí. Porque ni siquiera disimulaba. Seguía creyendo que el control era suyo por naturaleza, que todo esto, mi trabajo, mis decisiones, incluso mis logros, seguían siendo una extensión de su historia. No podía concebir otra narrativa. No podía aceptar que yo tenía una vida completamente separada, que estaba ahí por necesidad táctica, no por lealtad emocional. La parte buena es que, como ahora yo manejaba la parte técnica y financiera, pude empezar a tomar decisiones reales. Cambié a los proveedores que él usaba desde los 90 por empresas que respondían con correo electrónico, no con papel y lapicera. Organicé el flujo de pagos con una app básica pero efectiva. Implementé controles de horas con GPS y fichado digital. En una semana, detecté 2 empleados fantasmas que figuraban como activos pero no se presentaban hacía meses. Literalmente 2 sueldos al mes tirados al tacho. Cuando se lo mostré, se enojó. Dijo que uno de ellos era primo de no sé quién, que a veces ayuda. Le respondí que ese primo no había pisado una obra en todo el año y que estaba comiendo del plato sin siquiera preguntar si había comida. Cerramos el contrato en el acto. Empezaron a pasar cosas raras después de eso. Un proveedor dejó de responder. Un cliente chico pidió aplazar una obra que ya estaba aprobada. Uno de los obreros renunció diciendo que no se sentía cómodo con tanto cambio. Y ahí lo vi. La estructura que mi padre construyó no era solo ineficiente, estaba llena de deudas emocionales, favores, lealtades ciegas, intercambios en negro, acuerdos sin contrato. Era una red de pactos invisibles que yo estaba rompiendo sin siquiera saberlo. No era solo cuestión de modernizar. Era dinamitar una cultura entera. Y eso tenía consecuencia. Lo peor vino una noche. Me llamó uno de los proveedores nuevos que yo había contratado, alguien profesional, puntual, joven. Me dijo que le habían advertido que trabajar con nosotros podía manchar su nombre, que había escuchado de otros en el rubro que el negocio estaba lleno de conflictos familiares, peleas internas, y que había una historia de impagos. No supe si era verdad o una jugada de alguien para empujarnos al borde. Pero era claro, alguien estaba moviendo las piezas para que las cosas no funcionaran. Y no podía ignorar la sospecha más obvia. Fui a casa de mi madre. Ella me recibió como siempre,
con esa mezcla de afecto tibio y miedo crónico a que yo dijera algo que desestabilizara la paz artificial. Estaba sola. Él no había llegado todavía. Le pregunté, directo, sin rodeos. ¿Él está saboteando? No respondió. Solo bajó la vista. Decímelo. No, dijo, apenas. Y después de unos segundos, no exactamente. Pero sí está, incómodo. Dice que lo estás dejando afuera de todo. Que lo estás tratando como si no existiera. ¿Y no es eso lo que él hizo conmigo por más de 10 años? Silencio. ¿Vos sabías que me había quitado del testamento? Sabía que estaban peleados. Pero no los detalles. Y ahora sabes que me volvió a poner. Asintió, con esa expresión de que prefería no hablar. Entonces sabes que está haciendo todo esto porque no quiere perder ni el negocio, ni la idea de que todo esto le pertenece. Levantó la mirada y me dijo algo que no esperaba. Tu papá no sabe vivir sin pelear por algo. Y si no hay enemigos, los inventa. A veces, aunque seas su hijo. Esa frase me perforó el pecho. Porque ahí entendí lo que me negaba a ver, mi padre no necesitaba salvar la empresa, necesitaba pelear por ella. Necesitaba conflicto. Necesitaba drama. Sin eso, no sabía funcionar. Y si yo venía a poner orden, eficiencia, contratos firmados y estructuras estables, lo estaba matando de una forma que ni siquiera él entendía. Volví a casa con una sola idea, esto no se puede sostener. No mientras él esté adentro. Y empecé a escribir lo que, en mi cabeza, iba a ser la propuesta final. No un ultimátum. Algo más profundo. Un cierre real. Un quiebre que ya no podía aplazarse. El documento que redacté esa noche no era legal. No era un contrato ni una notificación. Era más bien una declaración. Una especie de manifiesto personal, escrito con frialdad quirúrgica, pero cargado de cada maldito año que pasé tragando la versión de vida que él eligió para mí. Le puse título, Condiciones para continuar. Sí, sonaba como un memorando de empresa. Porque eso era lo que nuestra relación se había convertido, un intercambio frío, sin afecto, sin historia, sin perdón. Lo imprimí en una hoja A4 común, sin membretes, sin adornos, solo texto, limpio, como debía ser. Había 3 puntos principales. Retiro total, a partir de la firma del nuevo contrato con la cadena de supermercados, mi padre debía dejar toda función operativa. Nada de visitas a obras, nada de contacto con clientes, nada de participación en reuniones. Su nombre seguiría en los papeles, por ahora, pero como figura inactiva. Sin voto. Sin voz. Cesión parcial de control, yo asumiría oficialmente la dirección de la empresa en el aspecto administrativo y técnico. Él podría conservar ciertos derechos como propietario nominal, pero solo si se comprometía a no interferir. Todo debía quedar firmado y registrado. Separación de lo familiar y lo laboral, a partir de ese día, las conversaciones de trabajo serían solo eso, de trabajo. Si intentaba mezclar lo personal, culpa, nostalgia, reproches, el acuerdo se rompería. Yo me iría. Y esta vez, para siempre. Lo doblé y lo llevé conmigo la mañana siguiente. Lo cité en una cafetería del centro, la misma en la que me había reunido con su contador, por razones que me parecieron simbólicas, y esperé. Llegó con 10 minutos de retraso, sin avisar. Me saludó con un buenos días, que sonaba a escupitajo. Se sentó y antes de que dijera nada, le puse el papel delante. ¿Qué es esto? Léelo. Lo leyó. Sin prisa, pero con el ceño fruncido como si cada línea fuera una ofensa. Cuando terminó, lo dejó sobre la mesa, sin tocarlo más. ¿Estás jodiendo? No. ¿Querés sacarme de mi propia empresa? No quiero nada tuyo. Lo único que quiero es poder trabajar sin que me entierres desde adentro. Silencio. Esto es una traición. ¿Y qué fue lo tuyo durante 20 años? Volvió a guardar silencio. No porque no tuviera respuesta, sino porque no se esperaba que yo le hablara así. No sabía qué hacer conmigo ahora que no me podía controlar. Y entonces, me soltó una frase que me dejó helado. No por lo que decía, sino por la forma en que la dijo, derrotado, sin furia, sin fuerza. Si acepto eso, ya no me queda nada. Eso era lo que temía. No perder el dinero. No la empresa. Perder el mito. Su identidad entera estaba construida alrededor de ser el jefe, el hombre de la familia, el que sostiene todo. Quitarle eso era arrancarle la única estructura emocional que conocía. Pero lo sentía por primera vez sin la carga de protegerlo. Le respondí sin levantar la voz. A mí tampoco me quedó nada cuando me sacaste de tu vida. Sobreviví igual. Ahora te toca a vos. No discutió. No rompió el papel. No me insultó. Lo dobló cuidadosamente, lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo, y dijo. Lo voy a pensar. Tenés 3 días. Después de eso, no sigo. Y me fui. No miré atrás. Esos 3 días fueron una tortura mental. No por él, sino por la historia que cargaba en la espalda. ¿Qué pasa cuando uno finalmente toma el poder? ¿Te convertís en lo que juraste destruir? ¿O simplemente haces lo necesario para no seguir siendo una víctima? No le conté a nadie.
ni a mi madre, ni a colegas, ni a los empleados. Seguí trabajando como si todo fuera normal. Aunque por dentro, cada minuto era un péndulo entre esperanza y resignación. La respuesta llegó el tercer día a las 10:41 de la mañana. Un mensaje. Solo 2 palabras. Acepto. Evanza. No hubo firma. No hubo disculpa. No hubo abrazo. Pero hubo lo que más necesitaba, espacio. Desde ese día, mi padre no volvió a aparecer en ninguna obra. No preguntó por el progreso. No opinó. No se mostró. Cumplió su palabra, o al menos la parte que importaba. Y ahí empezó una nueva etapa. No de redención. No de reconciliación. Una etapa en la que yo estaba al mando. Y por primera vez, sin tener que mirar por encima del hombro. Pero no todo estaba resuelto. Porque una empresa, como una familia, tiene memoria. Y algunas heridas no cicatrizan solo con silencio. Tomar el control fue más fácil de lo que pensaba. Pero mantenerlo, eso fue otra historia. No era solo cuestión de actualizar procesos, firmar contratos nuevos o despedir a los parásitos incrustados en la estructura. Era lidiar con los fantasmas que él dejó. Con los hábitos tóxicos que años de malas prácticas habían normalizado. Empleados que esperaban favores. Clientes que daban por hecho que podían negociar a mano alzada. Proveedores que asumían que podían cobrar de más porque siempre fue así. Tuve que romper muchas cosas para reconstruir. Corté relaciones que llevaban décadas. Cancelé proyectos que no tenían viabilidad financiera. Hubo semanas enteras de tensión y silencio incómodo en la oficina. Y más de una vez escuché el rumor de que el hijo vino a arruinar lo que el viejo construyó. Pero no me detuve, porque sabía que no estaba arruinando nada. Estaba salvando lo poco que aún valía. Y en medio de todo eso, algo inesperado empezó a pasar. Algunos de los empleados nuevos, gente que no venía del viejo sistema, comenzaron a decir algo que al principio me incomodaba. Es bueno tener un jefe que no grita. O, nunca me habían pagado todo a tiempo. O incluso, gracias por escucharme el otro día. No eran halagos. Eran datos, marcas claras de que lo que antes se consideraba normal era una selva donde la ley era sobrevivir, no construir. Y eso, de a poco, empezó a reconfigurar el ambiente. La obra del supermercado terminó bien, en tiempo y forma. El cliente quedó conforme. Y una semana después, nos recomendaron para otro local. La rueda, por primera vez en años, empezó a girar sin hacer ruido. Mi madre vino a la oficina un día. No dijo que venía a verme, dijo que pasaba a dejar un tupper con comida. Lo dejó en la recepción, como si no quisiera entrar del todo. Pero cuando se iba, se detuvo en la puerta de vidrio, me miró desde lejos, y levantó la mano. Yo levanté la mía. Ninguno dijo nada. Ella no lo sabe, pero esa comida no la comí. No por desprecio. La guardé. Era su forma de pedir disculpas. O al menos de estar presente. Y no estoy listo para procesar eso todavía. Él no apareció más, ni en persona, ni por mensaje. Como si su retirada fuera completa. No sé si fue orgullo, resignación o una última jugada para no admitir que yo gané. Pero no importa. Porque ya no juego ese juego. Hace poco lo vi de lejos. Estaba en una ferretería del centro, más encorvado que nunca, con un andar lento, una mirada apagada. No me vio. Y aunque lo hubiera hecho, no estoy seguro de que me hubiera reconocido del todo. Porque ya no soy el chico que él moldeó a la fuerza. Soy otra cosa. Alguien que sobrevivió a eso y construyó algo propio encima de las ruinas. El negocio ahora tiene otro nombre. Lo cambié oficialmente hace unos días. Quería cerrar el ciclo, sacar su apellido de los papeles, dejar el mío. No para vengarme, sino para marcar un nuevo comienzo. En la nueva web de la empresa, hay una sección que dice, fundado sobre la necesidad de hacer las cosas bien, sostenido por quienes no aceptan herencias que duelen. No lo escribí yo. Lo escribió una de las nuevas diseñadoras del equipo, después de escuchar mi historia una tarde en el almuerzo. Me pidió permiso para usarlo. No lo edité ni una coma. Lo dejé así porque, de alguna forma, explica todo. Mi padre me quiso dejar una empresa. Yo tomé la herida, y construí algo mejor. Y si él algún día quiere entender eso, que lo entienda solo. Yo ya no tengo tiempo para enseñarle. Estoy ocupado viviendo.